Les voy a invitar a abrir sus Biblias al capítulo 4 de Romanos en esta mañana, capítulo 4 de Romanos. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y terminamos el capítulo 3 donde claramente vimos o aprendimos acerca del nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu, en otras palabras, la doctrina de la regeneración, que es la obra soberana y exclusiva de Dios en la persona de aquel que Él llama salvación. Vimos que el Señor Jesús usa esta analogía en su conversación con Nicodemo para demostrar que la regeneración es una obra divina en la cual el ser humano no participa, así como Él no participa en su nacimiento físico. Algunos de ustedes me están mirando, bueno, Henry, pero eso no está en Romanos 4. Ya voy para Romanos 4, no se alteren. No tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento físico en esta tierra, ni tampoco tenemos nada que ver con nuestro nacimiento espiritual. Es obra de Dios, es obra soberana de Dios por su Espíritu, sin ninguna intervención humana. ¿Qué es la responsabilidad del hombre entonces? Bueno, también en este capítulo 3 de Juan vimos que el Señor claramente enseña que para tener vida eterna el hombre debe creer el Evangelio. El pasaje más conocido en toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la vida eterna, la salvación, es por medio de la fe. La salvación nunca es el resultado de obras meritorias. Dios salva al que cree. Y la salvación siempre ha sido por medio de la fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ese es el tema del pasaje que estaremos examinando hoy, comenzando hoy, y que estaremos en Romanos 4 por 3 semanas más, antes de continuar con Juan 4. No hemos dejado Juan atrás, pero que quería tocar el tema de la fe que tan claramente se nos enseña aquí en este pasaje de Romanos 4. Una de las características singulares de toda religión falsa es que enseña que el hombre puede ganarse la salvación o comprar la salvación por medio de obras que le ganen el favor de Dios. La salvación bíblica nunca está conectada a las obras, es solo por fe en la obra completa y final, perfecta de uno, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que el apóstol claramente está enseñando en todo el libro de Romanos, pero en este pasaje que estaremos considerando, usando como ilustración la vida de un hombre, Abraham. Pablo está enseñando y explica que Abraham es el ejemplo universal de una persona que fue salvada por fe. En el capítulo anterior, el capítulo 3, solamente como trasfondo, Pablo ha estado hablando de la depravación total del ser humano, ha estado hablando de la total incapacidad de un hombre para salir de esa condición de pecado y condenación eterna. La única manera de salir de esa situación es por fe en el Evangelio. Simplemente como recordatorio, el versículo 23 en adelante del capítulo 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado y por lo tanto no alcanza la gloria de Dios. Es imposible. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En el versículo 26 del capítulo 3 dice: para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley o el principio de la fe.
Porque concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces, en este capítulo 3 de Romanos, Pablo ha establecido la doctrina de la justificación. En el capítulo 4, ahora tenemos la ilustración de la justificación. Pablo va a ilustrar la verdad de la justificación por fe sin obras por medio de un hombre, cuyo nombre es Abraham. Entonces vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos que serán la base de nuestra meditación en esta mañana del capítulo 4. Dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Aquí Pablo menciona a David, tomando estas palabras extraídas del Salmo 32. Pero el personaje principal en la ilustración es Abraham. Y esto es muy importante, porque Pablo está argumentando en contra de la posición tradicional judía que enseñaba que la gente, los hombres, se salvan por medio de sus buenas obras. Abraham entonces es el perfecto modelo de salvación por fe, porque los judíos tenían otra idea acerca de Abraham. Pablo escoge a Abraham como ilustración porque Abraham trasciende las dispensaciones y se convierte en una ilustración permanente de una persona que es salvada solo por fe. Tanto en el Antiguo Testamento como, obviamente, en el Nuevo Testamento. En primer lugar, Abraham es un personaje del Antiguo Testamento y él fue salvado antes de que la ley de Moisés fuera dada. Entonces Abraham sirve como una ilustración universal de cómo una persona es salvada. Él fue salvado por medio de la fe, que es la única manera que una persona puede ser salvada, por fe. Y Abraham entonces es una ilustración perfecta porque los judíos creían que Abraham había sido salvado por sus obras. Y Pablo niega absolutamente esa conclusión falsa y demuestra lo contrario. Abraham no fue justificado por sus obras, sino por fe. Los judíos decían y creían que Abraham había sido escogido por Dios por su piedad personal, porque había demostrado justicia perfecta. Pero sabemos que el Antiguo Testamento no enseña tal cosa. En los Salmos claramente se nos enseña, y en el capítulo anterior, el capítulo 3 de Romanos, Pablo hace referencia al Antiguo Testamento en el versículo 10 cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso viene de los Salmos 14 del 1 al 3 y Salmos 53 del 1 al 3. Los judíos religiosos ignoraban estas declaraciones del Antiguo Testamento y le habían atribuido a Abraham una posición de justicia perfecta que realmente ningún hombre llegó a poseer. Lo habían casi canonizado, por decirlo así. Lo habían puesto en un pedestal de justicia que realmente era inventado, no era real. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? Bueno, los rabinos decían que Abraham había guardado la ley perfectamente por intuición, porque la ley no había sido dada todavía. No vino hasta Moisés. Bueno, eso era un invento total. Y porque los judíos pensaban esto de Abraham, es ahora que Pablo entonces escoge a Abraham como su ilustración para demostrar que Abraham no fue justificado por su piedad,
por sus obras, sino por fe. Y por esta razón Él se convierte ahora en el prototipo de cómo Dios salva a un hombre, acreditándole justicia por fe solamente a una persona, por supuesto, que no puede ganarse la salvación. En el contexto de Romanos también Pablo utiliza aquí a Abraham como ilustración de lo que él acaba de enseñar en el capítulo 3. La doctrina de la justificación por fe no es un concepto abstracto, sino que se observa en vidas. Y esta vida que él escoge, esta ilustración viva que él escoge aquí es Abraham. Y se convierte entonces en el modelo bíblico de la justificación por fe. En el caso del pasaje que estaremos examinando de tres maneras. Hoy simplemente veremos la primera, los próximos domingos las dos que siguen. Primero, Abraham fue justificado por fe y no por obras. Eso lo veremos hoy. Después veremos, él fue justificado por gracia y no por medio de la ley. Y finalmente veremos que Abraham fue justificado por poder divino y no por esfuerzo humano. Pablo ataca entonces a los que se oponen a la justificación por la fe usando lo que ellos pensaban era su ejemplo principal, Abraham, el fundador de la nación hebrea. Si Abraham no fue justificado por sus obras y los judíos pensaban que él fue el más justo de todos los hombres, entonces ningún hombre puede ser justificado porque nadie fue tan justo como él. Pero si Abraham fue justificado por fe, entonces todos los hombres pueden y deben ser justificados de esta manera, por fe. Los judíos se basaban en Génesis 26:5 para decir que Abraham guardó toda la ley. Génesis 26:5 dice, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y con ello concluían entonces que la razón que Abraham fue salvo es porque él guardó la ley. Y también sabían los judíos que Isaías 41:8 dice que Abraham ese fue el amigo de Dios, o es llamado el amigo de Dios. Por estos dos pasajes, ellos determinaron entonces que Abraham había ganado su salvación. Y los rabinos también construyeron una imagen de Abraham inventada que enseñaba que Abraham había sido tan justo, noten eso, tan justo que ni siquiera tuvo necesidad de arrepentirse. O sea que él fue perfecto. Imagínense lo que le atribuyeron a este hombre. Entonces la conclusión fue que Abraham, por anticipación y por intuición, había guardado perfectamente la ley hasta el punto que ni siquiera tuvo que arrepentirse de sus pecados. Los religiosos judíos usaban a Abraham como su ejemplo de su teoría de salvación, que era uno se salva por medio de las buenas obras. Pablo va a contradecir todo esto y demostrar que la fe es el único medio por el cual una persona es salvada. Lo mismo sucedió con Abraham. No fue un acto meritorio por el cual él se ganó la salvación, sino simplemente el medio. La fe fue el medio por el cual él recibió ese don, ese regalo de justicia. Bueno, veamos el primer punto en nuestros 3 puntos hoy. Abraham fue justificado por fe y no por obras. Tenemos aquí un comentario negativo y otro positivo, los versículos 1 y 2. Dice Pablo en el versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Lo que vemos acá es que cómo Abraham no fue justificado primero. Y el impacto y fuerza de esta declaración es que si Abraham fue hecho justo por sus méritos, por su propia justicia, entonces tiene que jactarse o gloriarse. Claro, si uno se gana la salvación, uno llega al cielo diciendo, bueno, me lo gané, ¿no? Entonces el crédito va a esa persona. ¿Por qué? Porque la salvación, en el caso de Abraham, vendría de él. Él se la ganó, por lo tanto se merece que el crédito de tenerla, poseerla. Y eso es lo que Pablo dice. Él identifica a Abraham como nuestro padre. Él está hablando como judío a judíos.
Entonces lo que es verdad en el caso del primero de los judíos debe ser verdad de todos los demás judíos. Así que si Abraham fue justificado, salvado por sus obras, quiere decir que todos sus hijos pueden hacer lo mismo. Pero si él fue justificado por fe, entonces sus hijos deben ser justificados de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que Abraham pudo lograr por sí mismo? ¿Qué es lo que hizo por sus obras? ¿Fue justificado por sus obras? Si la respuesta es sí, entonces tiene de qué jactarse. Y Pablo dice, pero no ante Dios. Él se pudiera haber jactado todo lo que quiera. Cualquier persona que trabaja y obra para ganarse la salvación, si lo lograra de esa manera, tiene de qué jactarse. El problema es que Dios no está impresionado con nuestras obras. Desde el punto de vista de Dios, Abraham no tuvo nada de qué jactarse. Y por supuesto, eso se aplica a todo ser humano. Y este es el punto que ahora Pablo está subrayando. Nadie, ningún hombre es hecho justo o declarado justo delante de Dios por sus buenas obras, por su esfuerzo personal. Esto es lo que ya concluyó en el capítulo anterior, el versículo 27. Toda tendencia excluida. ¿Existe alguna jactancia? Pablo dice no, porque esto queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la fe. Versículo 28, porque concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Eso es muy claro, ¿no? Abraham no fue justificado por sus obras, sino por la fe. Por lo tanto, él no tiene derecho a jactarse. Esa es la conclusión. Ahora, ¿cómo es que Pablo sostiene esa posición de que la salvación no es por obras y por consecuencia Abraham no tiene de qué jactarse? Pablo ahora contesta dirigiéndose a la Escritura. Hace la pregunta, ¿qué dice la Escritura? Esa es la pregunta que es el punto de partida de discusión para cada uno de nosotros cuando estamos debatiendo o hablando de temas que tienen que ver con vida espiritual, con verdades bíblicas. Siempre vamos a la Escritura. Esa es la pregunta que yo me hago siempre, que usted debe hacerse siempre, que es el ejemplo que nos da Pablo. ¿Qué dice la Escritura? No es cuestión de inventar cosas. Y aquí Pablo hace referencia a Génesis 15:6, cuando dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta parte es positiva. La negativa dice que Abraham no puede jactarse. La positiva tiene que ver con la forma en la cual él fue justificado. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Es lo mismo que Pablo dice en Gálatas 3:6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esta es la manera que todos los hijos de Abraham son justificados por fe, así como Abraham lo fue. El versículo 7 de Gálatas 3 dice, por consiguiente, sabed, Pablo le dice a los Gálatas, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En un sentido, somos todos descendientes de Abraham, no solamente los judíos. Y el versículo 29 de ese capítulo 3 de Gálatas dice, y si sois de Cristo, y nosotros somos de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En un sentido, somos todos herencia o herederos de Abraham. Abraham no es el padre de los que se justifican por las obras, sino el padre de todos los que son justificados por la fe. Para Pablo, la esencia, el modelo del testimonio de Abraham es que él simplemente creyó a Dios. Creyó a Dios. Él tomó la palabra de Dios, la promesa de Dios, y simplemente confió en ella. Qué preciosa cosa. Porque a veces nosotros leemos la palabra, blanco y negro, ahí están las declaraciones de Dios, y tambaleamos. Y a veces dudamos. No así Abraham. Tremendo ejemplo. Y vamos a ver la ilustración de esa fe en el capítulo 11 de Hebreos. Por unos minutos vamos a Hebreos capítulo 11, donde tenemos la descripción sintetizada de esta fe de Abraham. Ustedes saben que el libro de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, es una lista de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento.
Y entre estos héroes de la fe, obviamente tenemos a Abraham. Capítulo 11 de Hebreos. Dice el versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Noten que Abraham está pensando en una habitación futura, celestial, hecha por Dios. Realmente impresionante, porque Dios le llama, si ustedes recuerdan, pueden leerlo en Génesis, Dios le llama de su tierra, y Abraham era pagano, era un hombre que adoraba ídolos, y lo podemos leer ahí, pero Dios lo llama, y él deja todo, abandona todo lo conocido, y literalmente se puso en manos de Dios, y en camino a una tierra, a un lugar que ni siquiera sabía. Iba creyendo en Dios, porque Dios le había hecho una promesa. Y noten que el versículo 9 nos dice que su fe no solamente fue grande, sino paciente. Él vivió como un extranjero, vivió como uno de esos beduinos, en una tierra que no le pertenecía, viviendo en tiendas, porque él miraba hacia el futuro, a la ciudad prometida por Dios. Nunca fue dueño de tierra, anduvo de aquí para allá como un peregrino. Nunca tuvo una tierra prometida, él nunca vio una gran nación que Dios le había prometido, pero nunca dudó. Y finalmente, él sabía que la promesa final sería celestial. Seguimos leyendo en el versículo 11. También por la fe Sara misma, su esposa, recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, está hablando de Abraham, una descendencia como de las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. La fe de Abraham fue manifiesta también por la promesa de un heredero, un hijo futuro. Y obviamente, junto con Sara, su mujer, confiaron que Dios les daría un heredero, cuyo nombre fue Isaac, y a través de él vino la nación, y la promesa y esa descendencia incontable de judíos a través de ellos. Y qué interesante que nunca ellos recibieron la promesa, dice el versículo 13, en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo mismo Abraham. Abraham sabía y confiaba que finalmente su lugar de habitación sería una vida eterna en el cielo. Leemos en el versículo 15, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Esa fue una promesa de Dios a Abraham en el capítulo 21 de Génesis, versículo 12. Esta fe de Abraham es realmente incomparable. Dejó todo instantáneamente, abandonó su vida como la había vivido y conocido, siguió la promesa de Dios, no tiene heredero, aunque Dios le dice que va a haber un heredero, y no pasa nada hasta que él cumple 100 años. Imagínense, llegó a ser padre a los 100 años. Yo me miro a mí, digo, estoy ya madurito, ¿no? Pero 100 años y tener mi primer hijo, bueno, él no desfalleció en su fe, continuó perseverando,
Una gran fe. Y qué interesante que Dios le dice, mira, ese hijo que te voy a dar es heredero. Nace él, nace Isaac, es un jovencito. Ahora te voy a pedir algo, Abraham. Ve y sacrifícalo. Wow. Que después de haber esperado tanto tiempo, tantos años, que Dios le diga ahora ve y sacrifica a este adolescente. ¿Qué hizo Abraham? Se puso a discutir, se puso a debatir. No dice el versículo 19, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Eso es fe. Es una gran fe. Abraham es un modelo de fe. Concluir, Dios puede resucitar a este hijo aunque lo sacrifique. Porque él prometió que ese hijo es mi heredero. Vamos de regreso ahora a Romanos. Eso nos da una idea de lo que Romanos 3 nos dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tuvo fe. Esa expresión le fue contado, logizomai, es un término de contabilidad. En griego quiere decir acreditar, contar, poner en la cuenta de alguien. 11 veces este verbo, o una forma del verbo se repite en este pasaje. Dice que le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué justicia? ¿La justicia de él? No, es la justicia misma de Dios. Fue acreditada o puesta en la cuenta de Abraham. Le fue acreditado. Esta es la única manera que un ser humano puede ser considerado justo delante de Dios. No es porque el hombre tenga méritos o justicia propia, sino que Dios atribuye su justicia, acredita su justicia al hombre que cree. Y noten que su justicia es la única justicia que Dios acepta. Dios no acepta ninguna otra justicia, sino su propia justicia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que Dios puede entonces acreditar a un hombre, a un creyente, la justicia de Dios sobre ese creyente como lo hizo con Abraham? Y la razón es esta. Todo pecado de cada creyente fue puesto en la cuenta de Cristo. Todo pecado de todo creyente a través de la historia de la redención fue colocada en la cuenta de Cristo. Él murió para pagar por esa deuda y condenación en la cruz. Los pecados de Abraham y los pecados de todos los creyentes a través de la historia fueron llevados en la cruz de Cristo y en cambio su justicia fue puesta sobre nosotros. Por eso Pablo puede decir, al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros, creyentes, llegásemos a hacer justicia de Dios en Él, que es el único que podía llegar a satisfacer la justicia divina, la justicia de Dios, porque Él es Dios, Dios hecho carne, quien murió en la cruz pagando por aquellos que jamás podíamos atribuirnos ni ganarnos ninguna justicia. Ahora, ¿cómo recibimos esa justicia? Por medio de la fe. Eso es lo que hizo Abraham. Simplemente, dice Pablo, creyó a Dios y confió plenamente en Dios y en su promesa, y su fe le fue contada por justicia. Obviamente esta fe no es fe normal. No es la fe normal que todo ser humano tiene de aquí a allá. Todos tenemos una fe natural. Por ejemplo, yo estoy tomando esta agua de esta botella y confío, tengo fe que si me tomo esto no me voy a enfermar. Usted también. Tomamos agua de la canilla a veces, o de la llave, como se dice en otros lugares. Vamos a un restaurante, nos sentamos a comer y por fe consumimos lo que se nos sirven, dando por sentado que no vamos a... Tal vez nos podemos enfermar un poquito, dependiendo de dónde uno coma. Recuerdo que cada vez que voy a México hay ciertos lugares donde evito comer, especialmente esos chángaros en la calle que venden
dicen taquitos de quién sabe qué, dicen que son de puerco, pero a veces el puerco se hace muy chiquito, para mí que son de gato. Bueno, en un caso de esos, su fe tiembla un poquito, ¿no? Lo que quiero decir es que, por lo general, usamos esta fe normal, natural, para hacer cosas. Subimos un avión esperando que ese avión nos lleve a destino. Y vamos a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia continua de observar, vez tras vez, tras vez, tras vez, que estas cosas uno puede hacer y nada va a pasar. Entonces, esa no es la fe de la cual ahora el apóstol Pablo está hablando. Esa es fe natural, fe humana. Pablo está hablando de una fe especial. La fe de Abraham no es una fe natural, ni existían pruebas observables de lo que Dios le había prometido. Abraham no tenía ninguna evidencia, no tenía ningún antecedente para confiar. No sabía a dónde se dirigía, si esa promesa sería o no sería, y sin embargo él creyó. Esta fe es sobrenatural. Esta es la fe que Pablo declara aún es don de Dios en la salvación, como Pablo lo dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Abraham creyó y por medio de esta fe vino su justificación y salvación. Él creyó y fue declarado justo mediante la fe. Esta es la justificación por fe. Tú crees a Dios por el perdón que no puedes ver. Tú crees a Dios por un cielo que nunca has visto. Tú crees en Dios por una vida eterna en gloria que nunca has experimentado. Cantamos de eso, hablamos de eso. Todo es por fe. Esta fe no es fe normal, no es fe natural. Gracias a Dios que como creyentes, a pesar de momentos de dudas y tan valientes a veces, perseveramos en la fe, y la razón es que esta fe no es natural, sino que fue dada por Dios en el momento de nuestra salvación, y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó esa obra. Tenemos evidencias continuas también de la veracidad de Dios en su palabra. Tenemos el testimonio de todos aquellos que han sido regenerados y transformados a través de las edades. Tenemos las múltiples manifestaciones de la gracia de Dios en nuestra propia experiencia, paz, gozo, respuesta a la oración. Tenemos la experiencia de ser usados por la gracia de Dios para el beneficio de otros. Son evidencias que el Señor nos da a través de nuestra experiencia, pero son nada más que probaditas, por decirlo así, de la realidad celestial que nos espera. Así como Abraham, también nosotros vivimos por fe y no vivimos por vista. Ahora, regresando a esta pregunta, ¿cómo puede un hombre ser justificado? ¿Cómo puede un hombre estar reconciliado con Dios? ¿Cómo puede ser que un hombre sea perdonado de sus pecados? ¿Cómo puede ser que este hombre llegue al cielo? ¿Se puede ganar el cielo? Obviamente que no. ¿Podemos llegar a merecer el cielo por buenas obras? Obviamente que no. Pablo dice categóricamente, es imposible. Absolutamente no es posible. La salvación es solo por fe, sin obras. Y la fe no es un acto meritorio. La fe no es una obra nuestra, sino que es el medio por el cual recibimos la justificación, la salvación, el perdón de pecados. La fe nunca en la Escritura es la base de nuestra justificación, sino el canal, el medio de nuestra justificación. Es la mano que alcanza y recibe el don. No es que tú creíste porque eras más inteligente que otro o mejor que otro. Tú no ganaste ni aún tu fe, sino que es un don de Dios. Cuando Él te llamó a salvación, Dios, con ese llamado y regeneración en ese momento, te concedió la capacidad de creer.
Piensen en lo que Pablo dice en Romanos 8. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que tenemos acá es el propósito eterno de Dios en aquellos que Él llama salvación. ¿Ok? Y después continúa diciendo, a los que antes conoció, los conoció en la eternidad de antemano, a esos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, ya de antemano decretó o determinó el límite, la frontera, que sea conforme a la imagen de Cristo en el futuro, en vida eterna, en la gloria, a esos también llamó. En nuestra historia y experiencia personal hubo un momento cuando Dios nos llamó, pero noten que inmediatamente dice, a esos también justificó. ¿Qué hay entre el llamamiento y la justificación? Fe. Tiene que haber fe. Por eso es que esa fe es concedida. Es regalo de Dios. A los que llamó, a estos también justificó y a estos también glorificó. Tú fuiste justificado por medio de la fe, pero nunca hubieras llegado a ese punto de creer y tener fe en el Evangelio si Dios no te hubiera eficazmente llamado a salvación. Por eso no podemos llevarnos ningún mérito ni crédito, ni siquiera decir, bueno, yo fui lo suficientemente listo para creer. Para creer, si Dios no hubiera intervenido en tu vida, serías y estarías en el mismo camino a donde ibas, a una condenación eterna. Noten lo que Pablo dice también en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que Pablo está haciendo acá es contrastando las obras con la fe. Noten eso. La fe, creer, no es una obra más de la ley. Él está contrastando fe con obras. Creer no es un acto de justicia. U obra hecha, obra justa hecha por un hombre por sí mismo. El hombre en su estado natural, nos dice la palabra de Dios, no percibe, no entiende, no discierne las cosas del Espíritu. En Romanos 8:8 Pablo agrega, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que no me vengas a decir que tú mismo, en tu propia carne, en tu estado natural, fuiste lo suficientemente listo para creer y tener salvación, porque estabas muerto. Es imposible. No podías hacer eso. Tú no has sido justificado porque hiciste algo bueno en ti mismo creyendo. No, la fe es solo el medio por el que la justificación viene, y aún el creer es la obra de Dios en un corazón cuando es regenerado. Ahora, de regreso a los versículos 4 y 5, Pablo está razonando partiendo de la Escritura. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Yo recuerdo en México, cuando éramos misioneros, me encantaba ir a este pasaje cuando hablamos con gente de extracción católica, que siempre las obras. Y acá, tan claro esto, dice Pablo, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Esto es un hecho, ¿no es cierto? Si tú trabajas, esto merece un pago, merece un salario. No es un favor que te hacen cuando te pagan por haber trabajado. Pero si tú no trabajas y solo crees y recibes algo, eso es un regalo. Eso es un regalo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El que trabaja recibe una paga por el trabajo. El que no trabaja y recibe el más grande de todos los dones, entonces debe reconocer que la justicia que se le ha acreditado es algo que él no merece. Es un total regalo de Dios. Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Así que aquí tenemos ahora la frase más importante, sino que cree en aquel que justifica al impío. Es una increíble declaración, al pensarla bien. Dios se dedica a justificar no a los buenos, sino a los impíos. No a los que se merecen algo, sino a los que no merecen nada.
Los judíos pensaban que Dios justificaba a los piadosos, como lo hicieron con Abraham, ¿se acuerdan? Que pensaban que era el hombre más piadoso de la historia. A los que hacen buenas obras. Toda religión falsa dice lo mismo. Que si tú te portas bien, Dios te va de alguna manera a remunerar, te va a pagar por tu buena conducta, por tus buenas obras. Pero Pablo dice, la Escritura dice que Dios justifica a los impíos y solo a los impíos. ¿Saben por qué? Porque estos son los únicos hombres que viven sobre esta tierra. Son todos impíos. Somos todos impíos. Todos hemos fracasado. Todos hemos fallado a Dios. Acuérdense que Dios acepta justicia perfecta o nada. Ninguno de nosotros habíamos llegado a poder lograr algo. Por eso Pablo en el capítulo anterior dice claramente y lo establece, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, la salvación viene a esos. Los que no obran para ganarse su salvación, sino que simplemente creen en Dios, quien justifica a ese tipo de persona. Y ese tipo de personas somos todos, impíos. Dios solo justifica a los impíos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso abarca a todo ser humano. Abraham, por supuesto, no es la única ilustración de un hombre salvado por fe. Tenemos varias en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 43, Isaías está hablando, este es el Señor que habla a través de Isaías, dice el versículo 22, Isaías 43, 22, pero no me has invocado, Jacob, el Señor se dirige a Israel, a la nación, sino que te has cansado de mí, Israel. El nombre Jacob, Israel son nombres intercambiables que se utilizan para referirse a la nación judía. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios, no te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. Versículo 24, no me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Por lo contrario, dice el Señor, noten eso, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Eso podría ser aplicado a cada uno de nosotros, ¿eh? Pero observen el 25. Yo soy el que borro tus transgresiones, por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Ahí no hay nada de mérito. Lo haré por amor a mí mismo. La promesa de Dios es justificar al impío. Esa idea de justificar al impío no vino con Pablo, no comenzó en Romanos, ya se encontraba en el Antiguo Testamento. De un principio al fin, la salvación es un don de Dios por pura gracia que viene por medio de la fe. La justicia de Dios se acredita a la cuenta de aquellos que no lo merecen, sino que simplemente creen. Por fe la reciben. La experiencia de Abraham no es única. Entonces, la próxima gran ilustración que Pablo aquí aún subraya en estos versículos 6 y 8, de lo que David dice en el Salmo 32, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre que tiene, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Noten que la justicia siempre es atribuida, es puesta en la cuenta de alguien, la cuenta del que cree. Y dice David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Oh, ¿eso es ser bendecido o qué? ¡Wow! Porque si el Señor tomara en cuenta nuestros pecados, ¿qué es lo que dice el Salmo 130? El mismo David. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, versículo 3 del Salmo 130, ¿quién, oh Señor, podría qué? Permanecer. Pero en ti hay perdón.
para que seas temido. En Dios hay perdón. ¿Y por qué es que perdona a Dios? ¿Lo hace porque vio en algunos de nosotros ciertas virtudes y obras buenas, particulares? No. Lo hace por amor a su nombre. Lo hace por pura gracia. Lo hace para su gloria. Lo hace por pura misericordia. Por su gran amor con que nos amó, dice Efesios 2. Entonces podemos venir a Él en confianza, que Él tendrá misericordia de todo aquel que viene a Él y clama a Él en fe. Dios es un Dios perdonador. Él es quien nos ha perdonado y no porque lo merecíamos, sino porque en su gracia Él nos llamó y concedió esa misericordia, esa gracia, sin obra alguna de nuestra parte. Si tú estás aquí y te encuentras entre aquellos que Dios justifica, que son los impíos, si tú te consideras impío y eres impío o impía, ¿sabes qué? Estás en muy buena compañía, porque todos son impíos. Y todos aquellos que hemos sido declarados justos, venimos de ese grupo. Gracias a Dios que ya no nos mira Dios en nuestros pecados, sino que nos mira en Cristo. Pero tú puedes venir a Él, reconocerte como pecador. Y simplemente decir, Señor, sé que soy impío. Sé que soy pecador o pecadora. Entiendo que Jesús fue a la cruz del Calvario para pagar por la justicia que yo no tengo. Entiendo eso. Sé que Cristo murió en la cruz para pagar por pecados por personas como yo. Yo creo eso. Creo. Y si creemos eso, dice la Biblia, el que cree tiene vida eterna. Pero debes creer. Debes ejercitar tu fe, decirle, Señor, creo esto. Y como el publicano, decirle simplemente, Señor, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mí. Es todo lo que te puedo ofrecer en mi vida, que es una vida impía. Sé propicio a mí. Sálvame. Yo creo en ese sacrificio. Y con la autoridad de la palabra, la Escritura dice, el que cree tiene vida eterna. No es por obras. Bueno, Pablo entonces comienza este argumento en el capítulo 4 diciendo que la justificación viene por fe, no por obras, usando la vida de Abraham. La próxima vez estaremos examinando la realidad bíblica de la justicia que no viene por la ley, sino por la gracia. La gracia. Bueno, vamos a orar y concluimos. Nuestro hermano Michael va a pasar y concluir finalmente. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por esta exhortación de la misma. Te damos gracias por la instrucción tan clara en tu palabra, que no somos salvos por medio de nuestros méritos o obras particulares meritorias, por buenas obras, sino que somos salvos por medio de la fe. La fe en el Evangelio de Cristo, la fe en aquel quien murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Señor, pedimos que tú concedas arrepentimiento hoy y fe a corazones que aún no te conocen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.